La historia de la humanidad está marcada por imperios que caen y reyes que perecen, pero existe un deceso único que no marcó un final, sino un eje sobre el cual giraría el destino del mundo. No ocurrió en el centro de Roma, sino en una provincia polvorienta y rebelde. Allí, un hombre no fue ejecutado simplemente por las leyes de los hombres, sino por una convergencia de fuerzas divinas y políticas. La crucifixión de Jesús de Nazaret no es solo un evento teológico, es el momento histórico donde el sufrimiento absoluto se encontró con un propósito eterno. Para entender la magnitud de este sacrificio, debemos retroceder antes de los clavos, hacia el silencio que precedió a la tormenta que cambiaría la eternidad para siempre. El escenario de la tensión cósmica y política. Para comprender la muerte de Jesús, es insuficiente mirar solo la cruz. Primero debemos diseccionar el mundo que construyó esa cruz. La ejecución en el Gólgota no fue un accidente espontáneo ni un error judicial aislado, sino el resultado inevitable, casi matemático, de un choque de fuerzas tectónicas que llevaban siglos gestándose en la cuenca del Mediterráneo. Judea, en la tercera década del primer siglo, no era la tierra bucólica de pastores pacíficos y cielos despejados que el arte renacentista ha intentado vendernos. Era una olla a presión geopolítica, una herida abierta y supurante en el flanco oriental del Imperio Romano, una región volátil donde la fe monoteísta radical chocaba frontalmente con el pragmatismo brutal y politeísta de la maquinaria imperial. Desde que las legiones de Pompeyo Magno profanaron el lugar santísimo en el año 63 a.C., entrando a caballo donde solo el sumo sacerdote podía pisar una vez al año, una sombra densa se había extendido sobre la tierra prometida. La relación entre Roma y Jerusalén no era de gobernante y gobernado, sino de carcelero y prisionero. Los judíos no veían a los romanos meramente como administradores extranjeros o recaudadores de impuestos, sino como una abominación teológica viviente, los kittim de las profecías oscuras. Y los romanos, a su vez, miraban a los judíos con una mezcla de fascinación y repulsión. Para la mente romana, obsesionada con el orden, la ingeniería y los dioses visibles, los judíos eran un pueblo obstinado, casi ateo en su rechazo a los ídolos, obsesionado con un dios invisible que no podían conquistar, sobornar ni comprender. La famosa Pax Romana no era una paz de armonía, sino una paz de sumisión impuesta por el filo de la gladius hispana y la amenaza constante de la crucifixión, un método de ejecución que los romanos no inventaron, pero que perfeccionaron con eficiencia industrial no para quitar la vida, sino para torturar, humillar y exhibir el poder del Estado sobre la carne humana. En el vórtice de esta tormenta política se encontraba la figura del prefecto, Poncio Pilato. La cultura popular y los credos religiosos a menudo lo retratan como un burócrata débil, lavándose las manos, un filósofo confundido arrastrado por la marea. Sin embargo, los registros históricos de Flavio Josefo y Filón de Alejandría nos pintan un cuadro muy diferente, mucho más oscuro, realista y aterrador. Pilato no era un hombre blando, era un militar veterano, un ecuestre romano endurecido, cínico y propenso a la crueldad calculada. Su mandato en Judea estaba manchado por incidentes de brutalidad administrativa. Sabemos que introdujo estandartes con la imagen del emperador en Jerusalén, bajo el amparo de la noche, provocando casi una insurrección masiva donde miles de judíos ofrecieron sus cuellos a las espadas de sus soldados antes que tolerar la idolatría. Sabemos que utilizó el dinero sagrado del Corbán para construir un acueducto, y cuando la gente protestó, envió soldados disfrazados de civiles con garrotes bajo sus túnicas para moler a palos a la multitud. Pilato gobernaba con miedo, pero no miedo a sus súbditos, sino a la ira de Roma. Su patrón político en Roma, el poderoso Sejano, estaba perdiendo influencia o ya había caído, y el emperador Tiberio, recluido en la isla de Capri, gobernaba con una paranoia sifilítica creciente. Cualquier informe de disturbios en las provincias, cualquier fallo en la recaudación, podía significar el fin de la carrera política de un prefecto, el exilio a la Galia. Pilato caminaba sobre el filo de una navaja política todos los días, y Jesús de Nazaret se convertiría en la piedra que amenazaba con hacerlo tropezar. Por otro lado, en el ángulo opuesto del ring, estaba el Sanedrín, liderado por José Caifás. El sumo sacerdote no era un místico con la cabeza en las nubes, era un aristócrata saduceo, un político pragmático de sangre fría que debía negociar la supervivencia física de su nación frente al gigante romano.
Caifás entendía la fría matemática del poder mejor que nadie. Su famosa frase, «Nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca», no es una profecía religiosa en sus labios, sino un cálculo utilitario. El templo de Jerusalén, que Caifás administraba, no era solo una iglesia. Era el banco central de Judea, el tribunal supremo, el corazón de la identidad nacional y el último bastión de la autonomía judía. Generaba millones en moneda actual a través del comercio de animales sacrificiales y el cambio de divisas. Jesús de Nazaret, con su entrada triunfal en Jerusalén y la violenta limpieza de los mercaderes del templo, volcando mesas y deteniendo el flujo financiero con un látigo de cuerdas, no solo estaba predicando teología, estaba atacando la línea de flotación económica y la autoridad política de la élite sacerdotal. Para los guardianes del orden, su eliminación no era un crimen pasional, sino una estricta necesidad de Estado para evitar una intervención romana que destruyera el templo. La última cena, el rito de la transición radical. La narrativa se acelera vertiginosamente en la víspera de la Pascua, el 14 de Nisán. Jerusalén estaba abarrotada hasta el punto del colapso logístico. La población de la ciudad, normalmente de unos 50.000 habitantes, se triplicaba o cuadruplicaba con peregrinos llegados de todos los rincones del Mediterráneo, desde Cirene hasta Roma, desde Babilonia hasta Egipto, para celebrar la liberación de la esclavitud. El aire de la ciudad era denso, cargado con el olor a humo de leña, especias, sudor humano y sobre todo el olor metálico de la sangre de miles de corderos que habían sido degollados en el templo esa misma tarde en una cadena de montaje sacrificial. Pero en un aposento alto del barrio superior, lejos del tumulto y los cánticos de las calles, se llevaba a cabo una ceremonia mucho más íntima, tensa y sombría, que redefiniría el concepto mismo de sacrificio para la especie humana. Los evangelios sinópticos describen la última cena no como una simple despedida sentimental, sino como un acto fundacional, un terremoto litúrgico. Cuando Jesús tomó el panácimo y la copa de vino, sus palabras debieron sonar como un trueno silencioso y desconcertante en la mente de sus discípulos, hombres rudos, pescadores y exrecaudadores, que todavía esperaban en el fondo un reino terrenal donde expulsarían a los romanos a espadazos. «Esto es mi cuerpo. Esta es mi sangre del nuevo pacto». Hay que entender el peso de esto. Durante 1500 años, la sangre de los animales había sido el único medio de expiación, un recordatorio constante y visual de la distancia insalvable entre la santidad absoluta de Dios y la imperfección moral del hombre. Millones de litros de sangre animal habían corrido por los altares, pero Jesús, en ese momento, estaba declarando que el sistema de sombras, el antiguo aparato religioso, estaba llegando a su fin operativo. Él mismo sería el Cordero. Estaba, con plena conciencia y voluntad, firmando su propia sentencia y transformándola en un pacto eterno. No estaba siendo arrastrado al final, lo estaba orquestando como una liturgia. Juan, el discípulo amado, en su relato, añade una dimensión de humildad radical que contrasta violentamente con la ambición humana, el lavado de los pies. En una sociedad oriental donde la jerarquía lo era todo, donde el polvo y el estiércol de los caminos cubrían la dignidad de los viajeros, el maestro se despojó de su manto, se ciñó una toalla y asumió la forma de un esclavo no judío. El sonido del agua cayendo en el lebrillo debió ser ensordecedor en el silencio incómodo de la sala. Pero la belleza del momento estaba manchada por una oscuridad tangible presente en la habitación. Una sombra con nombre, Judas Iscariote. La figura de Judas ha fascinado y horrorizado a la psicología y la teología durante 2 milenios. ¿Qué lleva a un hombre a vender a su mentor, a su amigo, a su Dios? ¿Fue la simple avaricia? ¿Fue la desilusión política de un celote al ver que Jesús no iniciaba la guerra santa contra Roma? La teoría más trágica sugiere que Judas intentaba forzar la mano de Jesús, poniéndolo en una situación imposible para obligarlo a manifestar su poder divino y destruir a los enemigos. Sea cual fuere el motivo, el precio es insultante, 30 piezas de plata. En la ley antigua del Éxodo, ese era el precio de compensación estipulado por un esclavo muerto accidentalmente por un buey. El mensaje de los sumos sacerdotes al fijar ese precio era claro y devastador. Para ellos, el Mesías de Israel no valía más que un esclavo desechable, un accidente administrativo.
Cuando Judas salió del aposento tras recibir el bocado, el Evangelio de Juan añade un detalle escalofriante, puramente cinematográfico en su brevedad, y era de noche. No se refería solo a la ausencia de fotones del sol, era la noche del alma humana. La luz del mundo estaba a punto de ser extinguida por la traición de uno de los suyos. Jesús, sabiendo con precisión sobrenatural que el traidor había puesto en marcha los engranajes irreversibles de su arresto, no huyó. Cantó un himno y caminó voluntariamente hacia la oscuridad exterior. Getsemaní, la batalla fisiológica y el terror absoluto. Si la última cena fue la preparación teológica y mental, el huerto de Getsemaní fue el colapso físico, emocional y biológico. Situado al pie del Monte de los Olivos, cruzando el torrente del Cedrón, este jardín de prensas de aceite se convirtió en el escenario de una agonía que la ciencia médica moderna ha analizado con asombro clínico. Aquí la naturaleza humana de Jesús se manifiesta con una crudeza que desafía cualquier idealización romántica o pictórica. Los textos describen que su angustia fue tal que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Durante siglos, durante la Ilustración y el auge del racionalismo, los críticos desestimaron esto como una leyenda piadosa o una hipérbole literaria. Sin embargo, la medicina forense contemporánea y la dermatología reconocen este fenómeno como hematidrosis o hemohidrosis. Esta es una condición clínica extremadamente rara, documentada en la historia médica solo bajo niveles de estrés físico o psicológico insoportables. ¿Qué sucede fisiológicamente? La ansiedad severa provoca que el cerebro active el sistema nervioso simpático al máximo, inundando el cuerpo con sustancias químicas como la adrenalina y el cortisol en cantidades masivas y tóxicas. Esto provoca una vasoconstricción extrema seguida de una vasodilatación rápida que rompe los capilares finos que alimentan las glándulas sudoríparas. La sangre se filtra, se mezcla con el sudor y brota por los poros de la piel. Esto nos revela una verdad devastadora sobre el estado de Jesús en ese momento. No estaba caminando hacia su ejecución con la indiferencia estoica de un filósofo griego como Sócrates, ni con el trance desconectado de un fanático religioso. Estaba aterrorizado. Su cuerpo, su biología de mamífero, reaccionaba al horror inminente con un rechazo celular. La piel, ahora sensible y extremadamente frágil debido a esta condición, quedaría mucho más susceptible, casi en carne viva, al dolor de los golpes que vendrían después. En la soledad de esos olivos antiguos, cuyas raíces retorcidas parecían imitar su dolor interno, Jesús enfrentó la tentación final, más fuerte que la del desierto, la tentación de la huida. Podría haber escapado al desierto de Judea en cuestión de minutos. Conocía el terreno, era de noche. Podría haber desaparecido. Su oración, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, es quizás la declaración más honesta de la historia humana. La copa, en la tradición profética del Antiguo Testamento, no era una bebida literal, simbolizaba la ira divina acumulada contra la maldad. Jesús no solo temía la tortura física de los romanos, el metal y el hueso, temía la ruptura espiritual, el aislamiento absoluto de cargar con la oscuridad tóxica del mundo, una separación de su Padre que nunca había experimentado. Pero la victoria cósmica no se ganó cuando resucitó, ni siquiera en la cruz, sino allí, en la tierra húmeda, cuando susurró entre jadeos: «Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Fue el triunfo supremo de la voluntad consciente sobre el instinto de conservación biológica. El arresto, la traición y la violencia. La calma tensa y sobrenatural del huerto se rompió violentamente. El silencio fue rasgado por el ruido de botas, el choque de metales y el resplandor anaranjado y crepitante de las antorchas que serpenteaban subiendo desde el valle. No vinieron solo unos pocos alguaciles. Los textos y el contexto histórico sugieren una fuerza considerable, una cohorte junto a la guardia del templo, todos armados con espadas y garrotes, guiados por Judas. La desproporción era absurda, un ejército para arrestar a un carpintero desarmado. El contraste visual debió ser impactante, la serenidad del jardín sagrado violada por la fuerza bruta del Estado y la religión institucionalizada. La traición se consumó con un acto de intimidad pervertida que hiela la sangre. En la cultura de Oriente Medio, el beso no es trivial. Es un saludo sagrado de respeto, de igualdad y hermandad entre rabinos y discípulos.
Judas tomó este símbolo supremo de amor y confianza y lo convirtió en un arma, una herramienta táctica de señalización para identificar a su presa en la oscuridad de los olivos. «Salve, maestro», dijo, y lo besó efusivamente. La respuesta de Jesús, «¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre?», no fue un grito de ira, sino una pregunta cargada de una tristeza profunda, insondable, que cortaba más que cualquier espada de acero. El caos estalló brevemente. Pedro, impulsivo, leal pero desesperado, desenvainó una espada corta y lanzó un golpe torpe pero letal, cortando la oreja de Malco, el siervo personal del sumo sacerdote. La sangre salpicó. Este momento es crucial para entender la naturaleza de Jesús. En medio del peligro mortal, con la adrenalina disparada, el sistema de amenaza activado y la muerte respirándole en la nuca, Jesús detuvo la escalada de violencia. «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán». Y en un último acto de misericordia, antes de que sus manos fueran atadas con cuerdas ásperas, tocó la herida de su enemigo y lo sanó. Incluso en el borde del abismo, rechazó convertirse en el Mesías guerrero y violento que sus amigos esperaban. Pero la compasión no fue recíproca. Los discípulos, aquellos que horas antes habían jurado lealtad hasta el final y bebido de su copa, fueron devorados por el pánico instintivo. El miedo es contagioso. Huyeron entre las sombras de los olivos, perdiéndose en la noche, dejando a su maestro absolutamente solo. Jesús fue atado como un animal peligroso, golpeado y arrastrado de regreso a la ciudad, no como un rabino respetado, sino como un criminal de la peor calaña. El descenso desde el Monte de los Olivos hacia el Valle del Cedrón y la subida escarpada hacia Jerusalén marcaron el inicio de su vía dolorosa física, mucho antes de cargar la cruz. El juicio ante el Sanedrín, la ilegalidad nocturna. Lo que sucedió a continuación en las horas muertas de la madrugada fue una burla a la justicia judía, una farsa legal diseñada con un solo propósito: la eliminación rápida antes de que el pueblo despertara. Jesús fue llevado primero ante Anás, el antiguo sumo sacerdote y verdadero padrino del poder en Jerusalén. Anás era un patriarca astuto, inmensamente rico, que controlaba los hilos del templo y el comercio de los sacrificios. Fue un interrogatorio preliminar, ilegal y coercitivo, destinado a encontrar grietas en su defensa antes del juicio formal. Posteriormente, fue trasladado a través de los patios de piedra fría a la casa de Caifás, donde el Sanedrín, el consejo de 71 ancianos, se había reunido de urgencia, algo inaudito. Según la ley rabínica y la tradición de la Mishnah, un juicio capital tenía reglas estrictas diseñadas para proteger al acusado. No podía celebrarse de noche, no podía realizarse durante una festividad. La sentencia no podía dictarse el mismo día del juicio, y el acusado no podía ser condenado solo por su propia confesión. Esa noche, impulsados por el miedo y el odio, los jueces de Israel rompieron todas y cada una de sus propias reglas sagradas. El juicio fue un caos de testimonios falsos comprados que se contradecían entre sí. «Este dijo que destruiría el templo», balbuceaban. La frustración crecía entre los líderes. Jesús, magullado y atado, permanecía en un silencio desconcertante, casi real. No se defendía, no argumentaba legalismos, no suplicaba piedad. Su silencio era un espejo pulido donde se reflejaba la corrupción moral de sus jueces. Finalmente Caifás, exasperado y necesitando una confesión clara para justificar la condena ante el pueblo y ante sí mismo, se puso en pie y lanzó la pregunta definitiva, conjurándolo por el Dios viviente. «¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito?». La respuesta de Jesús selló su destino y partió la historia religiosa en dos. «Yo soy», respondió, utilizando el ego eimi, una alusión al nombre divino revelado a Moisés, y añadió la profecía de Daniel. «Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo». Fue una declaración de divinidad inequívoca, directa y absoluta. Caifás rasgó sus vestiduras, un gesto teatral obligatorio de horror ante la blasfemia, pero también una señal oculta de triunfo político interno. Ya lo tenía. «Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos?». El tribunal lo condenó unánimemente. Pero había un obstáculo técnico insalvable. Bajo la ocupación romana, el Sanedrín había perdido el ius gladi, el derecho a ejecutar la pena capital. Podían excomulgar, azotar, pero no podían aplicar la pena de muerte legalmente.
Para ver a Jesús enterrado, tendrían que convencer a Roma de que este predicador rural no era solo un hereje judío, sino una amenaza política para el César. La noche terminó con el primer ciclo de abusos físicos desenfrenados. Los guardias del templo, al ver a Jesús condenado y desprotegido, ya no lo vieron como un hombre. Dieron rienda suelta a su sadismo acumulado. Lo escupieron en la cara, cubriéndolo de inmundicia. Le vendaron los ojos y comenzaron un juego cruel de la gallinita ciega, golpeándolo con los puños y burlándose de su profecía. «Profetízanos, Cristo. ¿Quién es el que te golpeó?». La dignidad del hombre fue desmantelada sistemáticamente. El rostro que, según la fe cristiana, había contemplado la gloria eterna antes de la fundación del mundo, estaba ahora hinchado, amoratado y cubierto de esputos y sangre. El sol comenzaba a despuntar sobre las colinas de Jerusalén, bañando de luz dorada el templo. El Viernes Santo había llegado. La maquinaria religiosa había hecho su parte sucia. Ahora, Jesús debía ser entregado al monstruo burocrático de Roma. Mientras la ciudad despertaba para celebrar la libertad de la Pascua y sacrificar sus corderos, el único hombre verdaderamente libre estaba encadenado, esperando ser llevado ante Pilato para enfrentar el juicio final del mundo. El pretorio, el choque de dos mundos. Cuando el sol se levantó sobre Jerusalén aquel viernes, no iluminó un día cualquiera, sino el escenario de la injusticia más compleja y estratificada de la historia legal. A menudo pensamos en la justicia como un ideal ciego y equitativo, representado por una balanza, pero en el mundo antiguo la ley era simplemente una herramienta del poder, una extensión de la voluntad del más fuerte. Lo que estaba a punto de suceder en el palacio del gobernador no era un juicio justo, era una transacción política de alto nivel. La inocencia de un hombre se convirtió en la moneda de cambio para comprar la estabilidad de una provincia. Jesús de Nazaret había sobrevivido a la traición de su amigo íntimo y al odio visceral de su religión, pero ahora debía enfrentarse a algo mucho más frío, impersonal y letal: la burocracia eficiente del Imperio Romano. Aquí, en el pavimento de piedra del pretorio, la teología hebrea chocaría violentamente contra el pragmatismo latino. Era temprano, probablemente alrededor de las 6 de la mañana, cuando la procesión del Sanedrín, arrastrando a un Jesús maltrecho, llegó a las puertas de la fortaleza Antonia, la residencia oficial de Poncio Pilato cuando estaba en Jerusalén. Aquí se produce el primer conflicto cultural absurdo. Los líderes judíos, los mismos que traían a un hombre para que fuera ajusticiado, se negaron a entrar al recinto pagano. Según el Evangelio de Juan, entrar en la casa de un gentil los dejaría ritualmente impuros para comer la cena de Pascua esa noche. La ironía es devastadora y casi cómica. Estaban dispuestos a cometer un crimen judicial mediante falso testimonio, pero no a pisar suelo extranjero por miedo a mancharse ritualmente. Priorizaban la pureza ceremonial sobre la pureza moral. Pilato, el representante del hombre más poderoso de la tierra, el César Tiberio, se vio obligado a salir al patio para atenderlos. Este detalle no es menor, establece el tono de irritación de toda la interacción. Pilato odiaba Jerusalén, odiaba sus supersticiones y odiaba que lo despertaran para resolver disputas religiosas. Cuando preguntó con desdén: «¿Qué acusación traéis contra este hombre?», esperaba un cargo legal romano concreto: homicidio, robo, evasión de impuestos. El Sanedrín sabía perfectamente que la acusación de blasfemia no significaba nada para un romano politeísta que adoraba a un panteón de dioses y a un emperador divinizado. Si le decían a Pilato que Jesús se creía Dios, Pilato se habría reído o los habría echado a patadas. Por eso, con una astucia diabólica, cambiaron la narrativa. La acusación religiosa se metamorfoseó en una acusación política letal, diseñada específicamente para activar las alarmas de seguridad nacional romana. Hemos hallado a este hombre pervirtiendo a la nación y prohibiendo dar tributo a César, diciendo que él mismo es Cristo, un rey. La palabra rey fue el detonante nuclear. En el léxico romano, rex era una palabra peligrosa, cargada de historia de guerras civiles. Solo el César era el soberano absoluto, el dominus. Cualquier otro reclamo de realeza sin el permiso expreso del Senado era, por definición estricta, crimen laese majestatis, alta traición castigada con la pena capital. Pilato, que hasta ese momento miraba con desdén el asunto como una pelea de rabinos, ahora tenía que actuar. La maquinaria imperial se había activado.
No podía ignorar a un rival potencial del César sin poner su propia cabeza en juego. El interrogatorio, la filosofía frente a la espada. Pilato hizo entrar a Jesús al pretorio, lejos de la multitud gritona, a la intimidad fresca y sombreada de la sala de audiencias. Aquí ocurre uno de los diálogos más fascinantes y extraños de la historia universal. Un gobernador romano, envuelto en la púrpura de su cargo, rodeado de insignias militares, con el poder de la vida y la muerte en un chasquido de sus dedos, frente a un carpintero galileo, golpeado, sucio, con el rostro hinchado y las manos atadas. «¿Eres tú el rey de los judíos?», preguntó Pilato. Su tono probablemente oscilaba entre la incredulidad y la curiosidad. No buscaba teología, buscaba insurrección. Buscaba ejércitos, escondites de armas, mapas de conspiración, fondos rebeldes. Miraba a Jesús y no veía a un guerrero, veía a un despojo. La respuesta de Jesús desarmó la lógica política binaria de Pilato. «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado. Pero mi reino no es de aquí». Por primera vez en su carrera, Pilato se encontró ante algo que no podía clasificar en sus archivos mentales. Estaba acostumbrado a tratar con rebeldes violentos, fanáticos religiosos, sicarios y ladrones. Entendía la codicia, la ambición, la violencia. Pero este hombre no quería el trono de Judea. No quería expulsar a las legiones. Hablaba de un reino de verdad. Pilato, un hombre educado en el escepticismo filosófico romano, respondió con la famosa frase que ha resonado a través de los siglos como el himno del relativismo moral. ¿Qué es la verdad? Para un político romano pragmático, la verdad no era un concepto abstracto. La verdad era lo que dictaba el más fuerte, lo que servía al imperio, lo que era conveniente. Al no encontrar amenaza militar, al ver que este hombre era un filósofo inofensivo y no un caudillo, Pilato llegó a su primera conclusión legal firme y la anunció a la multitud. Ningún delito hallo en él. El interludio de Herodes, el silencio de Dios. Buscando desesperadamente una salida diplomática para no condenar a un inocente ni enfurecer al Sanedrín, Pilato descubrió un tecnicismo geográfico. Jesús era Galileo. Eso lo ponía automáticamente bajo la jurisdicción de Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea, que convenientemente estaba en Jerusalén por la fiesta. Pilato envió a Jesús a Herodes, pasando la responsabilidad política a otro. Herodes Antipas era un personaje radicalmente distinto a Pilato. Frívolo, supersticioso, hedonista y moralmente corrupto. Era el hombre que había decapitado a Juan el Bautista, el primo de Jesús, en medio de una fiesta de borrachera por el capricho de una bailarina. Al ver a Jesús se alegró, pero no por piedad ni interés espiritual, sino por curiosidad morbosa. Había oído hablar de los milagros. Esperaba ver un truco de magia, un milagro en vivo para su entretenimiento personal, como quien mira a un ilusionista en la corte. Herodes bombardeó a Jesús con preguntas. Los sacerdotes y escribas que habían seguido la procesión lo acusaban a gritos con vehemencia. Pero Jesús hizo algo extraordinario, algo que requiere una fuerza interior titánica. No dijo absolutamente nada, ni una sola palabra. Ante Pilato había hablado porque Pilato, aunque cínico, buscaba entender los hechos. Ante Herodes, que solo buscaba espectáculo y burla, Jesús guardó un silencio absoluto y atronador. Ese silencio fue un juicio divino contra el rey títere. Fue un desprecio total a su autoridad moral. Herodes, humillado por la falta de respuesta y sintiéndose ignorado por este prisionero andrajoso, despreció a Jesús. Junto con sus soldados, lo vistieron con una ropa espléndida, burlándose de su supuesta realeza, y lo devolvieron a Pilato. La situación estaba de nuevo en manos romanas. Barrabás, el plebiscito del mal. Pilato, frustrado por el regreso del prisionero, intentó una última maniobra política maestra, apelando directamente al pueblo para saltarse a los sacerdotes. Utilizó la costumbre de la amnistía pascual, donde el gobernador liberaba a un preso a elección popular. Ofreció al pueblo una elección binaria, dramática y clara: Jesús de Nazaret, el maestro sanador, o Jesús Barrabás. La figura de Barrabás es crucial y a menudo malentendida. Los evangelios lo describen como un bandido, pero este término era el que los romanos usaban para los revolucionarios guerrilleros y terroristas. Barrabás no era un simple carterista, era un insurrecto famoso,
un líder de la resistencia que había cometido homicidio durante una revuelta reciente en la ciudad. En cierto sentido irónico, Barrabás era exactamente el Mesías que la gente quería, un luchador violento que eliminaba romanos. Jesús de Nazaret era el Mesías que necesitaban, pero que no querían, un salvador espiritual que hablaba de amar a los enemigos. La multitud, manipulada hábilmente por los sumos sacerdotes que se movían entre la gente susurrando consignas, gritó su veredicto. Fue la primera elección democrática registrada en la historia del cristianismo, y la humanidad eligió al homicida. «Suéltanos a Barrabás». Pilato, acorralado y visiblemente perturbado, preguntó: «¿Qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo?». La respuesta fue un rugido unísono, primitivo y aterrador que todavía resuena en la conciencia occidental: «¡Crucifícale!». Pilato, queriendo aplacar a la turba sedienta de sangre sin acabar necesariamente con la vida de Jesús, o quizás esperando ingenuamente que un castigo menor pero brutal fuera suficiente para satisfacerlos, ordenó la flagelación. «Lo castigaré, pues, y lo soltaré». Aquí, la historia deja de ser un drama legal y entra en su capítulo más oscuro, sangriento y fisiológicamente horrendo. La flagelación, anatomía de un suplicio. Es imperativo detenernos aquí y diseccionar el horror. A menudo leemos en los textos antiguos la frase «y habiéndole azotado» y pasamos página rápidamente. Pero para entender el precio del sacrificio debemos entender la biología del flagrum. La flagelación romana no era un simple castigo corporal correctivo, era una forma de deceso a medio camino, un procedimiento calculado para dejar a la víctima al borde del colapso sistémico sin terminar con ella, todavía. A diferencia de la ley judía, que limitaba los azotes a 40-1 por misericordia, la ley romana no tenía límite. Los verdugos, llamados lictores, se detenían solo cuando el centurión a cargo veía que el prisionero entraba en fallo cardíaco inminente o cuando se cansaban. Jesús fue despojado de sus vestiduras y sus manos fueron atadas en alto a una columna o poste bajo, forzando su espalda a curvarse y tensar la piel sobre la caja torácica. El instrumento utilizado fue el infame flagrum taxillatum. Consistía en un mango corto de madera del que partían varias tiras de cuero trenzado, pero la verdadera maldad del diseño residía en las puntas. En los extremos se ataban bolas de plomo y trozos afilados de hueso de oveja o ganchos de metal. La secuencia del trauma fue devastadora. El impacto inicial, las bolas de plomo golpeaban la piel, causando contusiones profundas y hematomas inmediatos. Los capilares bajo la epidermis estallaban creando bolsas de sangre subcutánea. El corte: al tirar del látigo hacia atrás con un movimiento de muñeca experto, los huesos y ganchos de metal se clavaban en la piel hinchada y la desgarraban. Los primeros golpes cortaron la epidermis y la dermis. La profundización: a medida que continuaba la tortura rítmica, el látigo llegaba al tejido subcutáneo y muscular. Los músculos de la espalda, los hombros y las piernas comenzaron a desgarrarse. El horror anatómico. Los médicos forenses que han estudiado la sábana santa de Turín y los relatos históricos concluyen que la flagelación continuada habría convertido la espalda de Jesús en una masa irreconocible de tejido sangrante, exponiendo posiblemente costillas y parte de la estructura vertebral. El efecto fisiológico en Jesús fue inmediato y catastrófico. Entró en un estado de shock hipovolémico temprano. Su cuerpo perdió una cantidad masiva de sangre y fluidos intersticiales. Su corazón comenzó a bombear furiosamente para tratar de llevar la poca sangre restante al cerebro y órganos vitales. Su presión arterial cayó en picado. Sus riñones dejaron de filtrar orina para conservar líquidos. Una sed intensa y desesperada, signo clásico del shock, comenzó a consumirlo. La flagelación no solo buscaba causar dolor, buscaba deshumanizar. Convertía a un hombre digno en un trozo de carne temblorosa. Y Jesús soportó esto, absorbiendo la ira de un imperio en su propia piel, probablemente al borde de la inconsciencia. La corona y el manto, la parodia del reino. Si la flagelación destruyó su estructura física, lo que siguió fue un intento deliberado de destruir su mente y su identidad psicológica. Jesús fue llevado al patio interior del pretorio, donde toda la cohorte se reunió. Estaban aburridos, cargados de adrenalina, y vieron en este rey judío una oportunidad para el entretenimiento sádico. Aquí se da la coronación burlesca, una inversión satánica de la ceremonia imperial. El manto.
Le echaron encima una clámide escarlata o púrpura, probablemente una capa vieja y sucia de un oficial. La tela áspera de lana debió adherirse instantáneamente a las heridas abiertas y coaguladas de su espalda. Como quien arranca una venda seca de una quemadura, cada vez que le movían el manto, las heridas volvían a sangrar, renovando el dolor agudo. La corona. La iconografía europea suele pintar un anillo ordenado y casi elegante de espinas, pero los estudios botánicos de la región de Jerusalén sugieren que usaron ramas de Sisyphus spina Christi, un arbusto del desierto con espinas largas, rígidas y duras como clavos de acero. No fue un anillo delicado, sino un casco o casquete de ramas trenzadas que fue aplastado a golpes sobre su cabeza. El cuero cabelludo es una de las zonas más vascularizadas del cuerpo humano. Las espinas perforaron la piel, llegando hasta el periósteo del cráneo, provocando una hemorragia profusa que bañó su rostro, cegándolo parcialmente con sangre. El cetro. Le pusieron una caña en la mano derecha como cetro real. Luego se la quitaron para golpearle la cabeza con ella, clavando aún más las espinas en los nervios trigéminos. «¡Salve, rey de los judíos!». Las risas de cientos de hombres resonaban en el patio. Escupitajos, bofetadas, genuflexiones burlonas. El rey del universo estaba siendo tratado como el bufón de un circo macabro. Ecce homo, la sentencia final. Pilato, quizás pensando ingenuamente que la visión de este hombre destrozado calmaría la sed de sangre de la multitud y provocaría lástima, volvió a sacar a Jesús al balcón de piedra. «He aquí el hombre». La imagen debió ser espantosa. Un ser humano que apenas se tenía en pie, cubierto de sangre de la cabeza a los pies, coronado de espinas, temblando visiblemente por el frío del shock traumático. Pilato apelaba a la humanidad de la turba, pero subestimó el odio teológico. «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!». Ante la vacilación de Pilato, los líderes religiosos jugaron su última carta, la carta política definitiva, el jaque mate. Si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Pilato sintió el frío miedo por su propia vida. La frase «amigo de César» era un título honorífico oficial. Perderlo significaba la ruina. Si lo denunciaban a Roma por proteger a un rival del emperador, estaba acabado. En ese momento, la verdad, la justicia y la inocencia dejaron de importar. Pilato pidió agua. Se lavó las manos ante el pueblo, un ritual judío que adoptó sarcásticamente para eximirse de culpa. «Inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros». Y el pueblo respondió con la sentencia colectiva que perseguiría a su nación por siglos en la historia occidental. «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Pilato soltó a Barrabás y entregó a Jesús a su voluntad. La sentencia oficial fue dictada, ibis ad crucem. Vía dolorosa, el peso de la humanidad. La tradición llama a este trayecto la Vía Dolorosa, pero para los romanos era simplemente el procedimiento estándar de humillación pública. El condenado debía cargar su propia cruz hacia el lugar de ejecución. Sin embargo, la evidencia histórica corrige la imagen popular. Jesús no cargó la cruz completa, sino el patibulum, el travesaño horizontal de madera que pesaba entre 35 y 50 kilogramos. Para un hombre sano y bien alimentado, 40 kilos es una carga pesada pero manejable. Para un hombre en estado de shock hipovolémico severo, con la espalda desgarrada hasta el músculo y sin haber dormido, comido ni bebido agua en casi 24 horas, era una sentencia final antes de la ejecución. Cada paso era una victoria imposible de la voluntad sobre el colapso biológico. El peso de la madera áspera sobre las heridas abiertas de los hombros causaba un dolor lacerante, presionando los nervios dañados y reabriendo las hemorragias. El colapso era inevitable. Jesús cayó. No fue un tropiezo, fue el cuerpo rindiéndose a la gravedad y a la falta de oxígeno. Al estar sus manos atadas al madero sobre sus hombros, no pudo amortiguar la caída. Su rostro golpeó contra las piedras sucias de Jerusalén. Los soldados romanos, temiendo que el prisionero falleciera antes de llegar al lugar del espectáculo, tomaron una decisión pragmática. Echaron mano de un transeúnte que venía del campo, Simón de Cirene. Simón es un personaje fascinante. No era un voluntario. Era un hombre forzado por la espada imperial, probablemente un judío de la diáspora que había ahorrado toda su vida para esa Pascua. En un instante, su peregrinación sagrada se convirtió en una pesadilla de sangre y contacto con un criminal impuro. Pero aquí yace una paradoja profunda.
El hombre que no quería tener nada que ver con la cruz terminó siendo el único ser humano que ayudó físicamente a Dios a cargar el peso del mundo. Fue el primer acto de discipulado real, tomar la cruz. Gólgota, el teatro de la muerte. La procesión salió de las murallas de la ciudad, cruzando la puerta del jardín, hacia un montículo de roca caliza abandonado, una antigua cantera conocida en arameo como Gólgota y en latín como Calvario, lugar de la calavera. La ubicación no era casual. Roma crucificaba cerca de los caminos principales para maximizar el terror publicitario. La crucifixión era un cartel publicitario del Estado. Esto es lo que sucede cuando desafías a Roma. Llegaron alrededor de las 9 de la mañana. Antes de los clavos, se le ofreció a Jesús una mezcla de vino con mirra o hiel. Era un narcótico primitivo, un acto de misericordia tradicional de las mujeres ricas de Jerusalén para enturbiar los sentidos y amortiguar el dolor de los condenados. Jesús lo probó, reconoció lo que era y lo rechazó. ¿Por qué? La teología sugiere que quería mantener su conciencia intacta hasta el final. No quería morir drogado ni sedado. Quería enfrentar la muerte con la mente clara, bebiendo la copa del sufrimiento hasta el fondo, sin atajos. La anatomía del horror clínico. Llegamos ahora al epicentro de la brutalidad romana. Si la flagelación fue el prólogo sangriento, lo que sucede en el Gólgota es la obra maestra de la crueldad humana. Jesús llega al sitio de ejecución, conocido como el lugar de la calavera. Pero aquí, la narrativa romántica se detiene y comienza el horror forense. Jesús es despojado violentamente de sus ropas por segunda vez. Tienes que visualizar esto: la túnica, pegada a las heridas abiertas de su espalda por la sangre seca y el suero coagulado, no se desliza suavemente. Es arrancada. El efecto es idéntico a quitar una venda seca de una quemadura grave, pero en todo el cuerpo. La sangre vuelve a fluir. Los tejidos se desgarran nuevamente y las terminaciones nerviosas quedan expuestas al aire cargado de polvo y moscas. Jesús es arrojado de espaldas al suelo. Su espalda en carne viva choca contra la madera áspera del patibulum, el travesaño horizontal de la cruz. ¿Sabías que el arte ha mentido durante siglos sobre este momento? Durante cientos de años, los pintores renacentistas han dibujado los clavos atravesando las palmas de las manos de Jesús. Pero la ciencia moderna y la arqueología nos revelan una verdad mucho más siniestra. Si hubieran clavado las palmas, el peso del cuerpo habría desgarrado los músculos lumbricales y la piel. Jesús habría caído de la cruz en cuestión de minutos. Los romanos no cometían errores de ingeniería. Ellos perfeccionaron la muerte. Sabían que el clavo debía entrar en la muñeca, específicamente en un punto anatómico conocido como el espacio de Destot, ubicado entre los huesos del carpo y el radio. Es un lugar estructuralmente sólido, un nudo de huesos y ligamentos capaz de sostener el peso de un hombre agonizante indefinidamente. El verdugo, un legionario experto en anatomía práctica, toma un clavo de hierro forjado. No son clavos lisos industriales, son puntas cuadradas, oxidadas, toscas, de unos 13 a 18 centímetros de largo. El martillo se levanta y cae. Aquí comienza el horror neurológico. Al atravesar el espacio de Destot, el clavo inevitablemente aplasta o corta el nervio mediano. Este no es un nervio menor, es uno de los principales cables de comunicación del sistema nervioso humano. ¿Has sentido alguna vez esa descarga eléctrica cuando te golpeas el codo en el hueso de la risa? Multiplica esa sensación por 1000. Ahora imagina que esa descarga no se detiene. La medicina describe este dolor como causalgia. Es un dolor ardiente, un fuego líquido que viaja desde la mano, recorre el brazo, llega al hombro y explota en el cerebro como un rayo continuo. Es un dolor tan intenso que puede provocar el desmayo por shock neurogénico. Al dañar este nervio, se produce una reacción motora inmediata. Los pulgares de Jesús se contraen violentamente y se cierran hacia la palma de la mano. Es una garra espasmódica permanente. Una vez que ambas muñecas están fijadas, comienza la maniobra de elevación. El travesaño, con la víctima clavada en él, es izado mediante cuerdas hasta encajarlo en el poste vertical que ya estaba plantado en la tierra. Y aquí ocurre el primer trauma estructural masivo. Cuando el travesaño cae en la muesca del poste, el cuerpo de Jesús desciende bruscamente, detenido solo por los clavos en sus muñecas. La fuerza de la gravedad hace su trabajo cruel.
Los médicos estiman que, en este momento, los hombros de Jesús probablemente se dislocaron, sacando la cabeza del húmero de su cavidad. Sus brazos se estiraron al menos 15 centímetros más de su longitud normal. Ahora es un cuerpo roto, colgando en una posición antinatural. Finalmente, los pies. Para clavarlos, los soldados tuvieron que flexionar sus rodillas y girar sus piernas. Un solo clavo masivo atravesó ambos empeines, cortando los nervios plantares profundos. Ahora, Jesús es una figura suspendida entre el cielo y la tierra, un mapa de dolor viviente. Pero lo peor no es el dolor de los clavos. La verdadera máquina de exterminio de la cruz es invisible. La danza de la muerte. Hay un mito popular que dice que las víctimas de la crucifixión morían desangradas. Esto es falso. La crucifixión es, en esencia, una muerte lenta y tortuosa por asfixia mecánica. Analicemos la biomecánica de la posición. Con los brazos extendidos en forma de I y el peso del cuerpo tirando hacia abajo, la caja torácica de Jesús se encuentra en una posición de expansión máxima. Los músculos intercostales y pectorales están estirados hasta el límite. Esto crea una paradoja fisiológica aterradora. Jesús puede inhalar con relativa facilidad, pero no puede exhalar. Sus pulmones se llenan de aire, pero la posición de sus brazos bloquea la salida. El aire queda atrapado. Para sobrevivir, para sacar ese aire viciado y tomar una nueva bocanada, Jesús debe realizar un esfuerzo activo, sobrehumano, contra la gravedad. Aquí es donde comienza lo que los forenses llaman la danza de la muerte. Para exhalar, Jesús tiene que hacer lo siguiente. Debe empujar todo su peso hacia arriba apoyándose en el clavo que atraviesa sus pies. Esto envía una descarga de dolor insoportable a través de los nervios plantares destrozados. Simultáneamente, debe flexionar los codos y hacer una dominada, tirando de los clavos en sus muñecas. Esto reactiva el fuego de la causalgia en el nervio mediano, enviando choques eléctricos a su cráneo. Al elevarse unos centímetros, la tensión en el pecho disminuye momentáneamente, permitiéndole exhalar el dióxido de carbono y tomar una rápida bocanada de oxígeno. Pero el agotamiento muscular es inmediato. No puede sostenerse. Su cuerpo cae de nuevo, quedando colgado de las muñecas, y el ciclo de asfixia comienza otra vez. Imagina hacer esto una vez. Ahora imagina hacerlo 1000 veces. Pero hay un detalle sádico que a menudo olvidamos. Recuerda su espalda. Esa espalda que fue convertida en carne picada por el flagrum romano unas horas antes. Cada vez que Jesús se impulsa hacia arriba para respirar y se deja caer por agotamiento, su espalda desnuda frota contra la madera astillada y rugosa de la cruz. Arriba, abajo, arriba, abajo. Es como frotar una herida abierta con papel de lija grueso. La madera se incrusta en la carne expuesta, reabriendo las heridas, raspando los huesos de las costillas traseras. Cada respiración no es solo un esfuerzo muscular, es una tortura táctil absoluta. A nivel químico, su sangre está entrando en crisis. Debido a la respiración superficial e incompleta, el dióxido de carbono comienza a acumularse en su torrente sanguíneo, una condición llamada hipercapnia. El CO2 se convierte en ácido carbónico, volviendo su sangre ácida. Esto provoca calambres musculares incontrolables. Sus músculos, privados de oxígeno y llenos de ácido láctico, comienzan a tetanizarse. Se ponen rígidos como piedras. Jesús está atrapado en un cuerpo que se está convirtiendo en su propia tumba rígida, luchando por cada molécula de aire mientras su propio metabolismo lo envenena desde adentro. La muerte lo está acechando, pero su corazón fuerte y joven se niega a rendirse todavía. La agonía está diseñada para durar días, pero algo extraño está a punto de suceder en el cielo. Oscuridad al mediodía y el grito del abandono. Mientras esta batalla biológica se libra en silencio, el escenario social es igualmente brutal. Sobre su cabeza, Poncio Pilato ha ordenado colocar un titulus, un cartel de madera cubierto de yeso. La inscripción es una burla política y una verdad accidental. Está escrito en 3 idiomas: hebreo, latín y griego. Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Los sumos sacerdotes indignados exigieron a Pilato: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Pilato, harto de sus manipulaciones y reafirmando la autoridad absoluta de Roma, respondió con una frase lapidaria: quod scripsi, scripsi. Fue la ironía suprema. El imperio pagano proclamó la verdad teológica al mundo entero.
Abajo, al pie de la cruz, la banalidad del mal sigue su curso. 4 soldados romanos, indiferentes al sufrimiento de un criminal más, se sientan a jugar a los dados. Se reparten sus pocas posesiones. La túnica de Jesús, tejida de una sola pieza, es demasiado valiosa para romperla, así que la sortean. Mientras ellos apuestan por su ropa, Jesús pronuncia la primera de sus 7 frases finales. Y es, quizás, la frase más revolucionaria de la historia ética de la humanidad. En medio del dolor de los nervios medianos, con los pulmones ardiendo por la falta de aire, Jesús no maldice a Roma. No grita venganza contra los fariseos. Mira a sus verdugos y dice: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Rompe el ciclo de la sangre, detiene la rueda del karma, ofrece amnistía a los hombres que le están clavando los metales en el cuerpo. Pero entonces el ambiente cambia drásticamente. Es el mediodía, la hora sexta. El sol está en su cenit sobre Judea. De repente la luz falla. Los evangelios relatan que una oscuridad sobrenatural cubrió toda la tierra hasta las 3 de la tarde. No fue un eclipse solar común. La Pascua judía ocurre siempre durante la luna llena, y un eclipse solar es astronómicamente imposible con luna llena. Fue algo más. Una oscuridad densa, pesada, que silenció a las aves y enfrió el aire del desierto. En esa oscuridad, el sufrimiento de Jesús pasa de lo físico a lo espiritual. Durante toda su existencia eterna, Jesús había vivido en una comunión ininterrumpida con el Padre. Pero ahora, al cargar simbólica y espiritualmente con el pecado del mundo, toda la maldad, la suciedad, la violencia y la vergüenza de la historia humana, esa conexión se rompe. Jesús experimenta el aislamiento absoluto. A las 3 de la tarde, rompiendo el silencio sepulcral, Jesús grita con una voz desgarradora: «Elí, Elí, lama sabactani». Este no fue un susurro de resignación, fue el rugido de un león herido, fue el momento de soledad cósmica más profundo jamás registrado. El Hijo de Dios estaba completamente solo en el universo, absorbiendo un abismo espiritual que nosotros no podemos ni empezar a comprender. Y su cuerpo estaba a punto de colapsar. Tetelestai, la victoria financiera. Son las 3 de la tarde. El cuerpo de Jesús ha llegado a su límite biológico absoluto. La acidosis ha envenenado sus tejidos, su corazón está fallando. Debido al shock hipovolémico y al esfuerzo extremo, su corazón late a un ritmo frenético, tratando de bombear sangre que ya no tiene oxígeno. Al mismo tiempo, el fluido ha comenzado a acumularse alrededor de su corazón y sus pulmones, comprimiendo los órganos vitales como un torno hidráulico. Jesús sabe que el final ha llegado, sabe que la profecía se ha cumplido, pide agua y le dan vinagre. Entonces reúne la última reserva de oxígeno que le queda. Se empuja una última vez sobre los clavos de sus pies, soportando el dolor lacerante para llenar sus pulmones por última vez. No emite un gemido de derrota. Los testigos presenciales, como Mateo y Juan, insisten en que lanzó un gran grito, un grito de conquista. Tetelestai. Esta palabra griega es fundamental. No significa simplemente se acabó. En los papiros comerciales de la época, tetelestai era la palabra que los comerciantes escribían en los recibos de impuestos o deudas cuando el pago se había completado. Significa pagado en su totalidad, o consumado es. No es la voz de una víctima, es la voz de un pagador que acaba de saldar una deuda infinita. La transacción espiritual estaba completa. Y luego, con una calma que contrasta con la violencia del momento, susurra: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y exhaló. Falleció voluntariamente. Nadie le quitó la vida. Él la entregó. En ese preciso instante, el mundo físico reaccionó. Mateo relata un terremoto. Las rocas se partieron, pero el evento más significativo ocurrió a unos cientos de metros de allí, en el glorioso templo de Jerusalén. Dentro del templo, separando el lugar santo del lugar santísimo, había un velo masivo. Según el historiador Josefo, este velo tenía 18 metros de altura, 9 metros de ancho y un grosor de un palmo. Era tan pesado que se necesitaban 300 sacerdotes para manipularlo. Era la barrera física entre el hombre pecador y la santidad de Dios. En el momento en que Jesús murió, ese velo se rasgó. Pero no se rasgó desde abajo, como si alguien lo hubiera cortado. Se rasgó de arriba a abajo. El simbolismo era aterrador para la casta religiosa. Dios mismo había roto la barrera. El sistema de sacrificios animales había terminado.
El acceso a lo divino ya no estaba restringido por ritos o sacerdotes, estaba abierto a través del cuerpo roto de ese hombre en la cruz. El golpe de gracia y el silencio de la tumba. Los líderes judíos tenían prisa. El sol estaba bajando y el sabbat comenzaba al atardecer. La ley judía prohibía dejar cuerpos expuestos durante el día sagrado. Pidieron a Pilato que acelerara la muerte de los condenados. Los soldados romanos procedieron entonces con el brutal crurifragium. Utilizando un mazo de hierro macizo, los soldados golpeaban con fuerza brutal las tibias de los crucificados. El objetivo era romper los huesos de las piernas. ¿Por qué? Recuerda la mecánica de la respiración. Para respirar, la víctima necesita empujarse con las piernas. Si rompes las piernas, la víctima ya no puede elevarse. Pierde su punto de apoyo. Todo el peso queda colgado de los brazos, el pecho se bloquea y la muerte por asfixia ocurre en cuestión de minutos. Hicieron esto con los 2 ladrones a los lados de Jesús. El sonido de los huesos partiéndose debió ser nauseabundo, seguido de los gorgoteos de asfixia final. Pero cuando el soldado llegó al centro, a Jesús, se detuvo. Vio que ya había fallecido. Su cabeza había caído, su pecho estaba inmóvil. No había necesidad de romperle las piernas. Sin embargo, para cumplir con el protocolo legal romano y asegurarse de que no fuera un coma profundo o un desmayo, un soldado levantó su lanza. Con un golpe certero y profesional, clavó la lanza en el costado derecho de Jesús, dirigiéndola hacia arriba, atravesando el pulmón y llegando al corazón. Juan, el único discípulo que tuvo el valor de estar al pie de la cruz, describe un detalle médico asombrosamente preciso para la época. Al instante salió sangre y agua. La medicina moderna explica esto claramente. La sangre provenía de la aurícula derecha del corazón. El agua era en realidad fluido pericárdico y pleural acumulado por el estrés traumático y la insuficiencia cardíaca. Es la evidencia forense final. Jesús no solo murió asfixiado, murió literalmente y médicamente con el corazón roto. Pero la historia no termina con un cadáver en la basura. Normalmente los crucificados eran arrojados a una fosa común, el Gehenna, para ser devorados por perros salvajes. Era parte del castigo, negarles un entierro honorable. Pero aquí sucede algo inesperado. 2 hombres ricos y poderosos, miembros del Sanedrín que habían creído en Jesús en secreto, José de Arimatea y Nicodemo, salen de las sombras. Arriesgan su reputación y su posición social, van ante Pilato y piden el cuerpo. Pilato, sorprendido de que Jesús hubiera muerto tan rápido, verifica el deceso con el centurión y entrega el cadáver. Fue un entierro apresurado. No hubo tiempo para lavar el cuerpo, ni para los rituales completos de duelo porque el sol se ponía y el sábado comenzaba. Bajaron el cuerpo con cuidado, sacando los clavos que habían mordido sus huesos. Lo envolvieron en lienzos de lino fino y lo cubrieron con unos 30 kilos de especias aromáticas que Nicodemo había traído. Era una cantidad de especias digna de un rey, no de un criminal. Lo depositaron en una tumba nueva, excavada en la roca viva, ubicada en un jardín cercano al lugar de la ejecución. Finalmente, hicieron rodar una gran piedra en forma de disco sobre un riel tallado en el suelo, sellando la entrada. La piedra pesaba entre 1 y 2 toneladas. Para asegurarse de que nadie robara el cuerpo y fingiera una resurrección, los líderes religiosos pidieron a Pilato que asegurara la tumba. Se colocó el sello romano, una cuerda con cera y el emblema imperial. Romper ese sello significaba la pena de muerte automática. Además, se apostó una guardia de soldados romanos de élite frente a la roca. El sol se puso, la oscuridad cubrió Jerusalén. El cuerpo frío y sin vida del hombre que decía ser Dios yacía en la oscuridad de una cueva de piedra. El mundo quedó en silencio. Parecía que el mal había ganado. El legado de la sangre. La crucifixión de Jesús de Nazaret, bajo cualquier análisis lógico o histórico, debería haber sido el final absoluto de la historia. Debería haber sido una nota al pie olvidada en los archivos administrativos de la provincia de Judea. Otro Mesías falso, otro rebelde judío aplastado por la maquinaria eficiente e implacable del César. Sus seguidores, un grupo de pescadores y cobradores de impuestos aterrorizados, deberían haberse dispersado, avergonzados de haber dedicado 3 años de su vida a un hombre que terminó desnudo, humillado y muerto en un madero maldito. La lógica dicta que el movimiento debería haber muerto con el líder. Pero sucedió lo imposible. Esa muerte no fue un punto final. Fue un Big Bang espiritual.
3 días después, la tumba estaba vacía, y esos mismos hombres cobardes que huyeron durante la ejecución, de repente salieron a las calles del Imperio Romano dispuestos a morir, torturados y decapitados, proclamando que lo habían visto vivo. Nadie muere por una mentira que sabe que es mentira. Algo sucedió que cambió la estructura de la realidad. Piénsalo por un segundo. Alejandro Magno, Julio César, Napoleón, hombres que conquistaron el mundo con la espada, con ejércitos, con fuerza bruta. Sus imperios se fragmentaron y desaparecieron en el polvo de la historia en el momento en que sus corazones dejaron de latir. Jesús conquistó el mundo con una cruz. Su imperio comenzó verdaderamente después de su último suspiro. La cruz, el objeto más detestable del mundo antiguo, el equivalente romano a la silla eléctrica o la inyección letal, pero peor, porque era un espectáculo público de vergüenza, fue transmutada alquímicamente. Ese instrumento de tortura se convirtió en el símbolo de esperanza, curación, filantropía y amor más reconocido en la faz de la tierra. Coronamos nuestras iglesias con ella, la llevamos en el cuello como joya, la ponemos sobre las tumbas de nuestros seres queridos como promesa de vida. La historia de las civilizaciones humanas es la historia de hombres que intentaron ser dioses, construyendo pirámides, arcos de triunfo y rascacielos para su propio orgullo. La historia de la crucifixión es la historia de un Dios que se hizo hombre y construyó un monumento a su humildad usando madera, clavos y su propia sangre. Hoy, en pleno siglo XXI, con toda nuestra tecnología, nuestra inteligencia artificial, nuestros viajes espaciales y nuestro ruido digital, el mundo sigue girando cronológicamente alrededor de la muerte de ese carpintero judío. Cada vez que miras la fecha en tu teléfono, cada vez que firmas un documento, estás reconociendo que la historia se partió en dos, antes de él y después de él. La pasión no es solo un relato de dolor forense o una tragedia antigua. Es el testimonio radical de hasta dónde puede llegar el amor cuando decide enfrentar la oscuridad absoluta para rescatar lo que estaba perdido. Las voces de los verdugos se apagaron. Pilato y el César se convirtieron en polvo de ruinas. El templo fue destruido piedra sobre piedra en el año 70 después de Cristo. Pero el mensaje del hombre que murió susurrando perdón sigue resonando, inquebrantable, en los confines de la tierra. La tumba se cerró el viernes bajo el peso de la piedra y la autoridad de Roma. Pero la historia, como bien sabemos, la historia apenas estaba comenzando.